Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Bienvenidos a este segundo sábado, segundo sábado de cápsula de reflexión bíblica. En la cápsula de hoy vamos a hablar de uno de mis personajes bíblicos favoritos. Él es el apóstol Pablo. Y sin más preámbulos, vamos a leer el versículo en el cual vamos a basar esta reflexión. Este versículo se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 4. Y dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo aquí? Para poder entender un poco a qué se refiere. Lo que él hizo básicamente fue sacar el currículum y ponerlo sobre la mesa para aquellos que no conocían detalles de su vida anterior. Para entender un poco acerca de qué es lo que habla Pablo respecto de su vida y estos detalles que él acaba de dar, vamos a comentar algunas cosillas que tienen que ver con la vida de los judíos, cómo se llevaba la vida. Desde los 5 a los 13 años pasaban por un proceso de educación en que se daba lo que nosotros conoceríamos hoy día como la enseñanza básica y la enseñanza media. Uno de los requisitos que tenían que aprender en este tiempo era aprenderse los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, de memoria, de memoria. Yo no sé cómo nos iría a nosotros si es que tuviéramos que aprendernos los 5 primeros libros de memoria. Si a veces no nos aprendemos ni un solo versículo. Y los que llegaban a esta etapa de los 13 años y que mostraban habilidades destacadas o nivel de conocimiento o que tenían una memoria muy buena para memorizar los textos, podían pasar al siguiente nivel. En ese siguiente nivel se hacían alumnos de algún maestro de la ley e incluso los que eran más destacados podían ser invitados por el propio maestro a que pudiera seguir sus estudios. Aquí estaba Pablo y debe haber sido de los mejores, de los más pro, porque Pablo se hizo discípulo de Gamaliel, que era uno de los rabinos más reconocidos, más preparados de la época. De ahí que Pablo en esta preparación él aprende a hablar el arameo, el griego, hablaba hebreo, tenía conocimiento de teología, de filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo era un sequísimo, pero sequísimo, sequísimo, de los mejores de los mejores. Si lo traemos al plano de lo actual, Pablo estaría dentro de un nivel académico comparable con un doctor por el nivel de preparación que tenía. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué doy tanta vuelta en la preparación que tenía Pablo, en el profesor que tuvo, en los contenidos que él manejaba? Y que de hecho todos estos contenidos y toda esta inteligencia se ve representada en todos los aportes que él hizo en el Nuevo Testamento. Gran parte de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. Pero algo pasaba, había un detalle. Hubo un momento en la vida de Pablo que cambió absolutamente todo y que fue que se le apareció el Señor. Pablo estaba encomendado de salir a buscar cristianos, estaba encomendado por la iglesia judía, salir a capturar cristianos y entregarlos, ¿cierto?, a los judíos en donde eran enjuiciados, como el caso de Esteban, que lo mataron y lo apiedraron. Y él iba en una de estas misiones, camino a una ciudad que se llamaba Damasco, cuando de pronto el relato bíblico, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 9, el relato bíblico dice que apareció una luz que lo dejó ciego, cayó de su caballo y una voz le dijo: Pablo, Saulo, que era el nombre que tenía Pablo y que fue Cristo el que le cambió el nombre, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, el Señor a quien tú persigues. Con todo lo sequísimo, con toda la preparación que tenía Pablo, con todas las capacidades, con todos los idiomas que hablaba,
tuvo que aparecer Jesús en su camino, porque a pesar de que Pablo era sequísimo, destacadísimo, era todos los ísimos imaginables, estaba equivocadísimo porque no había conocido al Señor. Estaba haciendo caso, ¿cierto?, a lo que él consideraba que era correcto, lo que él había aprendido como correcto, pero no estaba llevando su vida de acuerdo a lo que el Señor quería, porque no le había conocido. Y hoy día nos podemos preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo esta realidad que estaba viviendo Pablo? Que muchas veces nos basamos en nuestra propia preparación, en nuestros propios conocimientos, pero no estamos viviendo una vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros. A veces nos dejamos llevar o nos sentimos confiados por nuestras propias capacidades, por aquellos que hemos podido estudiar una carrera. No, sí, yo estudié una carrera, me iba bien, y yo creo que llevo una vida de acuerdo a lo que Dios quiere y entiendo de la Biblia, sí, tengo cierta preparación. O si lo llevamos a otro plano, el plano económico, por ejemplo, no, sí, a mí me va bien en la vida, soy un emprendedor, formé mi negocio, mis números son buenos. Sí, yo creo que estáis bien, voy a la iglesia los domingos, o incluso si lo llevamos al tema eclesiástico. Sí, yo la verdad de las cosas es que llevo toda una vida en la iglesia. Participo hace 15, 20 años y he ocupado todos los puestos, yo me los conozco todos, todo. Em, pero ciertamente Pablo, con toda la preparación que él tenía y el convencimiento propio de que él estaba en lo correcto, tuvo que enfrentarse cara a cara al Señor. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Es como si hoy día el Señor se apareciera a nuestras vidas. ¿Qué cree usted que le diría? ¿Será que el Señor se aparece en mi vida y me dice, Ricardo, qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás poniendo en práctica? ¿Cómo estás aplicando todo lo que has aprendido? ¿De qué manera te está sirviendo el discipulado, Ricardo? Pero mira las decisiones que estás tomando, mira lo que estás haciendo. Pero Señor, si yo voy a la iglesia todos los domingos, pero ¿será eso suficiente? ¿Será eso lo que el Señor quiere para nuestras vidas? Podemos leer que el cambio de mentalidad que Cristo hizo en la vida de Pablo se ve reflejado en los escritos que Él nos deja. Por ejemplo, Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo cambió su mentalidad, entendió que su centro tenía que ser Cristo, que su vida tenía que ser guiada por Cristo, que ya ni siquiera vivía él, sino que Cristo era el que vivía en él, y que Pablo vivía para Cristo y moría para Cristo. Y esto debe ser el centro, esto tiene que ser la razón de nuestra adoración. Es precioso que nos podamos juntar, que nos podamos reunir, que nos podamos conocer. Pero si el centro de lo que hacemos, si el centro de nuestra oración no es Cristo, entonces perdemos nuestro tiempo. ¿De qué manera podemos llegar a Cristo? A través de la oración, de la lectura de la palabra y de congregarnos. No perdamos el centro que es Cristo Jesús, abrámosle nuestro corazón y pidámosle al Señor que Él pueda habitar en nosotros. Que Dios les bendiga y que tengan un muy lindo fin de semana.